¿Crees comprender lo que es congelarse? Música. Has visto hielo durante toda tu existencia. Lo echas en tus bebidas. Te has resbalado con él durante el invierno. Has observado cómo la escarcha se extiende sobre el parabrisas. Congelarse es algo común, cotidiano, música hasta aburrido. Entonces, debes entenderlo, ¿verdad? De acuerdo, explícamelo. ¿Qué sucede realmente cuando el agua se convierte en hielo? No me digas cómo lo llamas. No me hables de que se enfría o se solidifica. ¿Qué ocurre a nivel de átomos, moléculas, la materia real de la que está hecho el agua? ¿Qué cambia? La mayoría de la gente se queda en blanco. Dicen algo vago. Las moléculas se ralentizan, el agua se endurece, cambia de estado. Pero esas no son explicaciones. Son simplemente palabras diferentes para el mismo enigma. Estás describiendo lo que observas, no lo que está sucediendo por debajo. Esto es lo que me inquieta. Has interactuado con hielo miles de veces. Has creado hielo, has derretido hielo. Has visto condensación congelarse sobre vidrio frío. Y sin embargo, si te pidiera que me dijeras, realmente me dijeras, ¿por qué el agua se vuelve sólida a 0 grados Celsius? No podrías hacerlo. Adivinarías. Música. Moverías las manos. Repetirías algo recordado a medias de la escuela sobre moléculas que se ralentizan, y no tendrías idea de si estás en lo correcto. Eso debería perturbarte. Vives en un planeta donde el agua, su congelación y fusión impulsan el clima, moldean la geología, hacen posible la vida. Eras glaciales, corrientes oceánicas, el ciclo del agua, nubes, lluvia, nieve. Todo depende de esta única transición. Líquido a sólido, sólido a líquido. Y realmente no sabes por qué ocurre. La verdad es que congelarse es una de las cosas más extrañas del universo. No porque sea complicado, sino porque revela algo profundo sobre cómo la materia se organiza. Algo que rompe tu intuición cotidiana sobre lo que sólido y líquido realmente significan. Y una vez que veas lo que realmente está ocurriendo, una vez que comprendas qué sucede a nivel molecular cuando el agua se congela, nunca verás un cubo de hielo de la misma manera. Pero antes de continuar, necesito que entiendas algo sobre la pregunta que estás haciendo. Cuando preguntas, ¿por qué se congela el agua? ¿Qué quieres realmente? Piénsalo. ¿Quieres que compare la congelación con algo más? Algo que ya comprendas. ¿Quieres que diga que el agua se congela debido a X? Donde X es algo familiar como fichas de dominó cayendo, o bolas frenándose, o lo que sea que encaje ordenadamente en tu modelo mental existente. Pero aquí está el problema. La congelación es lo familiar. Has conocido el hielo desde antes de poder caminar. Es una de las experiencias más básicas del ser humano. Entonces, cuando me pides que lo explique comparándolo con algo más familiar, estás pidiendo algo que no existe. No hay nada más familiar que la congelación. Lo que realmente quieres, y esto es importante, es que te explique la congelación en términos de algo más simple. Quieres que lo reduzca a componentes que puedas visualizar, y eso puedo hacerlo. Pero debo advertirte, cuanto más profundo vayamos, más extraño se vuelve. Porque congelarse no se trata solo de que la temperatura baje, no es solo que las cosas se ralenticen y se endurezcan. Se trata de una reorganización fundamental de la materia. Se trata de que el caos se transforma en orden. Se trata de moléculas que estaban girando al azar. De repente se fijan en disposiciones geométricas precisas como soldados poniéndose en posición de firmes. Y las fuerzas que impulsan esto, la física real debajo de todo, son las mismas fuerzas que mantienen unido tu cuerpo, que hacen posible la química, que permiten que los átomos existan. No estás haciendo una pregunta simple. Estás preguntando sobre una de las 4 fuerzas fundamentales del universo manifestándose en tu congelador. Así que dejemos de fingir que esto es ordinario. Dejemos de actuar como si congelarse fuera algo que aprendiste en 3er grado y ahora comprendes completamente. No lo haces. Nadie te lo explicó correctamente. Te dieron la versión de dibujos animados. Las moléculas se ralentizan. El agua se convierte en hielo. Fin de la historia.
La historia real es mucho más extraña y mucho más hermosa. Ahora, hablemos de temperatura porque todo lo que crees saber sobre ella está equivocado. Piensas que la temperatura es una cosa, una propiedad, algo que el agua tiene como color o peso. Miras un termómetro y ves un número, 20 grados, 50, 100, y piensas que ese número representa algo real, algo fundamental sobre la sustancia que estás midiendo. No lo hace. La temperatura no es una cosa, la temperatura es movimiento. Eso es todo. Cuando mides temperatura, estás midiendo qué tan rápido se mueven las moléculas, cuán violentamente están vibrando, girando, chocando entre sí. Un termómetro no detecta alguna propiedad mágica llamada calor. Detecta colisiones. Las moléculas golpean el termómetro, transfieren su energía cinética, y el termómetro traduce eso en un número que puedes leer. Ese número es un promedio del caos. En este momento, el agua en un vaso sobre tu escritorio, si está a temperatura ambiente, contiene moléculas moviéndose a velocidades tremendamente diferentes. Algunas prácticamente se arrastran, otras están disparándose a cientos de metros por segundo. La temperatura es solo la energía cinética promedio de toda esa locura molecular, nada más. Entonces, cuando enfrías agua, no estás agregando frialdad. El frío no es una sustancia. Estás quitando energía. Estás ralentizando las moléculas. Cada molécula tiene menos energía cinética, se mueve más lento, vibra menos violentamente. El promedio disminuye. El termómetro muestra un número menor. Eso es todo lo que es enfriar. Robo. Estás robando movimiento a las moléculas. Y esto es lo que significa para la congelación. Cuando el agua se acerca a 0 grados Celsius, las moléculas se mueven lentamente, realmente lento. Todavía tienen algo de energía cinética. No están detenidas, pero han perdido la mayor parte de su velocidad. Ya no están precipitándose como autos chocones en un carnaval. Están a la deriva, lentas. Y esa lentitud lo cambia todo. Porque cuando las moléculas se mueven lentamente, otras fuerzas comienzan a importar. Fuerzas que siempre estuvieron ahí, pero no podían aferrarse cuando todo se movía demasiado rápido. Fuerzas que han estado esperando pacientemente que el caos se calme. Fuerzas que agarrarán esas moléculas de agua y las fijarán en su lugar. Pero para entender esas fuerzas, primero necesitas entender qué es realmente el agua. Y te prometo, es más extraño de lo que piensas. Agua, H2 o 2 hidrógenos, un oxígeno. Aprendiste esto en la escuela primaria. Suena simple, no lo es. Veamos qué significa realmente esa fórmula. Tienes un átomo de oxígeno en el centro. El oxígeno tiene 8 electrones. Quiere 10, o más bien, quiere 8 en su capa externa para ser estable. Es codicioso. Necesita 2 electrones más para completar su capa exterior. Ahora tienes 2 átomos de hidrógeno. Cada hidrógeno tiene un electrón. Cada hidrógeno sería más estable con 2. Música. Entonces hacen un trato. El oxígeno comparte electrones con ambos hidrógenos. Cada hidrógeno comparte su electrón con oxígeno. Se forman enlaces covalentes. Todos se acercan a tener una capa exterior completa, estable, feliz, hecho. Excepto que no está hecho, porque el oxígeno no solo comparte esos electrones. El oxígeno los acapara. El oxígeno es más electronegativo que el hidrógeno. Atrae los electrones hacia sí mismo con más fuerza. Entonces, aunque los electrones técnicamente están compartidos, pasan más tiempo cerca del oxígeno que cerca de los hidrógenos. Esto crea un problema, o más bien crea algo notable. El extremo de oxígeno de la molécula se vuelve ligeramente negativo. Tiene más densidad electrónica. Los extremos de hidrógeno se vuelven ligeramente positivos. Sus electrones han sido alejados. La molécula de agua es desigual, desequilibrada. Tiene un lado positivo y un lado negativo. Es polar. ¿Sabes qué más es polar? Un imán. Norte y sur, positivo y negativo. Y al igual que los imanes, estos extremos polares de las moléculas de agua pueden interactuar entre sí.
El hidrógeno positivo de una molécula es atraído por el oxígeno negativo de otra molécula. Esto no es un enlace covalente. No están compartiendo electrones. Es algo más débil pero increíblemente importante. Es un enlace de hidrógeno. Y los enlaces de hidrógeno son lo que hace que el agua sea extraña. Son la razón por la que el agua hierve a 100 grados Celsius en lugar de -80. Son la razón por la que el hielo flota en lugar de hundirse. Son la razón por la que tú, hecho principalmente de agua, no te colapses en un charco. Los enlaces de hidrógeno mantienen unidas las moléculas de agua cuando deberían estar volando separadas. Mantienen estructura donde debería haber caos. Crean orden emergente a partir de propiedades microscópicas. Cada molécula de agua puede formar hasta 4 enlaces de hidrógeno. 2 a través de sus hidrógenos, que son ligeramente positivos. 2 a través de sus pares de electrones solitarios en el oxígeno, que son ligeramente negativos. 4 enlaces. Ese número importa. En agua líquida, las moléculas están constantemente formando y rompiendo estos enlaces. Una molécula de agua se pega a otra durante una fracción de segundo. Luego la energía térmica, el movimiento aleatorio, rompe la conexión. Las moléculas se reordenan. Se forman nuevos enlaces. Esos también se rompen. Todo es temporal, caótico, fluido. Pero cuando el agua se enfría, cuando la temperatura baja, el caos se desacelera. Las moléculas se mueven más lento. Los enlaces de hidrógeno duran más. Una fracción de segundo se convierte en 2 fracciones de segundo. Luego 3. Las moléculas comienzan a aferrarse entre sí por más tiempo. La estructura comienza a persistir. Y entonces llegas a 0 grados Celsius. Algo cambia. Los enlaces de hidrógeno dejan de romperse. Las moléculas se mueven tan lentamente que cuando se forma un enlace de hidrógeno, se mantiene. Las moléculas se quedan pegadas, y una vez que suficientes moléculas se quedan pegadas, algo notable sucede. La estructura se propaga. Una molécula se pega a otra. Esa se pega a una tercera. La tercera se pega a una cuarta. De repente tienes una red tridimensional de moléculas de agua todas unidas por enlaces de hidrógeno que se niegan a romperse. Esa red es hielo. Pero aquí está lo verdaderamente extraño. El hielo no es simplemente agua sólida. El hielo tiene estructura, geometría. Cada molécula de agua en hielo está unida a exactamente 4 vecinas. No 3, no 5, 4. Siempre 4. Y esos 4 vecinos están dispuestos en un patrón específico. Un tetraedro. Imagina una pirámide con una base triangular. Pon una molécula de agua en el centro. Pon otras 4 moléculas en las esquinas. Eso es hielo. Cada molécula conectada tetraédricamente a 4 vecinas, y cada una de esas conectadas tetraédricamente a 4 más. La estructura se repite, tetraedro tras tetraedro, construyendo una red cristalina que se extiende en todas direcciones. Este no es un patrón aleatorio. Este no es un patrón que el agua elige. Este es el único patrón que el agua puede formar dado la forma de la molécula y la naturaleza de los enlaces de hidrógeno. La geometría es inevitable, y esa inevitabilidad viene de algo aún más profundo. Viene de la mecánica cuántica. Mira de nuevo la molécula de agua. H2O. 2 hidrógenos unidos a un oxígeno. Podrías pensar que esos hidrógenos estarían en lados opuestos del oxígeno. Una línea recta. Hidrógeno, oxígeno, hidrógeno. 180 grados. Pero no lo están. Están en un ángulo, específicamente 104.5 grados. ¿Por qué ese ángulo? Mecánica cuántica. El oxígeno tiene 4 pares de electrones en su capa externa. 2 pares enlazantes compartidos con hidrógeno. 2 pares solitarios pertenecientes solo al oxígeno. Estos pares de electrones se repelen entre sí. Quieren alejarse lo máximo posible entre sí. Si tienes 4 cosas en una esfera tratando de maximizar su distancia entre sí, se organizan en un tetraedro. Eso es solo geometría.
pero los pares solitarios repelen ligeramente más que los pares enlazantes. Entonces, empujan los hidrógenos un poco más cerca. El ángulo tetraédrico perfecto sería 109.5 grados. El ángulo real en el agua es 104.5 grados. Cerca pero comprimido por esos pares solitarios insistentes. Ahora, cuando el agua se congela y los enlaces de hidrógeno se vuelven permanentes, cada molécula se une a 4 vecinas. 2 enlaces a través de sus hidrógenos, 2 enlaces a través de los pares solitarios del oxígeno. 4 enlaces dispuestos tetraédricamente. El ángulo de la molécula dicta el ángulo del cristal. La estructura cristalina del hielo no está diseñada. Música no está elegida. Es el único resultado posible dadas las propiedades mecánico-cuánticas de los átomos de oxígeno e hidrógeno. Cambia esas propiedades y cambias la estructura. Pero no puedes cambiar esas propiedades. Son fundamentales. Así que el hielo tiene que ser hielo. Dadas las reglas del universo, el agua no tiene otra opción más que congelarse exactamente de la manera en que lo hace. Aquí hay algo que la mayoría de la gente nunca considera. Cuando el agua se congela, libera energía. Lee eso de nuevo. La congelación libera calor. Eso parece al revés, ¿no? Pones agua en un congelador para enfriarla. Quitas calor para hacer hielo. Entonces, ¿cómo puede la congelación liberar energía? Piensa en lo que está sucediendo a nivel molecular. En el agua líquida, las moléculas se mueven rápido, rompiendo enlaces de hidrógeno tan rápido como se forman. Esas moléculas tienen energía cinética, energía de movimiento, pero también tienen energía potencial, energía almacenada en sus posiciones relativas entre sí. Cuando se forma un enlace de hidrógeno, se libera energía. Las moléculas se mueven a un estado de menor energía. Es como una pelota rodando cuesta abajo. La pelota en la cima de la colina tiene energía potencial. Cuando rueda hacia abajo, esa energía potencial se convierte en energía cinética, luego en calor cuando golpea el fondo. Los enlaces de hidrógeno funcionan de la misma manera. Cuando 2 moléculas se unen, el enlace libera energía. En el agua líquida, esto no importa mucho porque los enlaces siguen rompiéndose. Energía liberada, energía absorbida, todo se equilibra en el caos. Pero cuando el agua se congela, billones de enlaces de hidrógeno se forman permanentemente todos a la vez. Cada enlace individual libera un pequeño paquete de energía. Todos esos paquetes suman algo significativo. Alrededor de 334 julios por gramo de agua. Eso es mucho. Se llama calor latente de fusión. Y es por eso que el hielo en tu bebida mantiene la bebida fría durante tanto tiempo. El hielo no puede calentarse hasta que todo se haya derretido. Y derretirse requiere bombear toda esa energía de vuelta. Por esto congelar es más que solo desacelerarse. Es una reorganización fundamental. Moléculas cayendo en estados de menor energía, estructura cristalizándose, energía volcándose hacia el entorno. Tu congelador tiene que trabajar duro para eliminar todo ese calor liberado, bombeándolo a tu cocina solo para que el agua pueda terminar de convertirse en hielo. ¿Por qué el agua se congela a 0 grados Celsius? ¿No a 10 grados? ¿No a menos 20? Exactamente 0. ¿Qué tiene de especial ese número? Aquí es donde tocamos fondo. El punto de congelación no es arbitrario. No es algo que el agua decidió. Es un punto de equilibrio, el filo de un cuchillo, donde 2 fuerzas en competencia son exactamente iguales. Por un lado, tienes energía cinética, movimiento molecular, caos, la fuerza que rompe los enlaces de hidrógeno y mantiene el agua líquida. Por el otro lado, tienes enlaces de hidrógeno, atracción, orden, la fuerza que quiere fijar las moléculas en estructura cristalina. A temperaturas por encima de 0 grados Celsius, la energía cinética gana. Las moléculas se mueven demasiado rápido para que los enlaces de hidrógeno se sostengan. Cualquier estructura que intente formarse es inmediatamente destrozada por el movimiento térmico. El agua permanece líquida.
A temperaturas por debajo de 0 grados Celsius, los enlaces de hidrógeno ganan. Las moléculas se mueven demasiado lento para escapar. Los enlaces se forman y se mantienen. La estructura se propaga, el hielo crece. A exactamente 0 grados Celsius, ningún lado gana. La energía del movimiento molecular es precisamente igual a la energía de formación del enlace de hidrógeno. Las moléculas son lo suficientemente lentas como para que los enlaces puedan formarse, pero lo suficientemente rápidas como para que aún puedan romperse. Obtienes un equilibrio dinámico, hielo y agua coexistiendo, ninguno ganando terreno. Esta temperatura no está diseñada, emerge, surge directamente de la masa de los átomos de oxígeno, la masa de los átomos de hidrógeno, la fuerza de los enlaces covalentes, la fuerza de los enlaces de hidrógeno, la geometría de los orbitales electrónicos. Cambia cualquiera de estas propiedades fundamentales y cambias el punto de congelación. Pero no puedes cambiarlas. Están incorporadas en el tejido de la física. Entonces, 0 grados Celsius no es una convención humana. Es una constante física tan real e inevitable como la velocidad de la luz. El agua no tiene otra opción más que congelarse exactamente ahí. Entonces, ¿por qué se congela el agua? Viniste aquí queriendo una respuesta simple. Quizás pensaste que te daría una oración o dos. Las moléculas se ralentizan. El agua se convierte en hielo. Hecho. Pero ahora ves por qué eso nunca iba a satisfacerte. El agua se congela porque las moléculas se ralentizan. Eso es cierto, pero es el comienzo, no el final. El agua se congela porque cuando las moléculas se ralentizan, los enlaces de hidrógeno dejan de romperse. El hidrógeno positivo de una molécula finalmente puede aferrarse al oxígeno negativo de otra, sin ser arrancado por el caos térmico. El agua se congela porque esos enlaces de hidrógeno tienen geometría. La forma de la molécula de agua, ese ángulo de 104.5 grados forzado por la mecánica cuántica y la repulsión de electrones, dicta que cada molécula se una a exactamente 4 vecinas en una disposición tetraédrica. No hay otra opción. La estructura es inevitable. El agua se congela porque esa red tetraédrica, hermosa y rígida, ocupa más espacio que el agua líquida. El hielo se expande. El hielo flota. Y porque el hielo flota, la vida existe en este planeta. El agua se congela porque la fuerza electromagnética, la misma fuerza que impide que tu mano atraviese una mesa, la misma fuerza que hace que los imanes se repelan, la misma fuerza que mantiene unido cada átomo en tu cuerpo, se expresa a través de enlaces de hidrógeno a exactamente la fuerza necesaria para fijar moléculas en cristales a exactamente 0 grados Celsius. No es magia, no es misterio, es matemática, estructura, geometría. El universo siguiendo sus propias reglas con perfecta y despiadada consistencia. Cada cubo de hielo que alguna vez sostuviste, cada copo de nieve, cada lago congelado, todo emerge inevitablemente de las propiedades de los átomos de hidrógeno y oxígeno. Propiedades que fueron fijadas al comienzo del universo. Y esto es lo que realmente debería asombrarte. Puedes entender esto. Puedes sostener un cubo de hielo en tu mano y saber, realmente saber, qué está sucediendo a nivel molecular. Eso no es ordinario. Eso es extraordinario. Eso es física, no comodidad, no simplicidad, ¿verdad? Si esto cambió cómo ves algo tan simple como el hielo, imagina qué más te estás perdiendo. Ahora mismo, estás rodeado de fenómenos que crees entender pero no los entiendes. Luz, gravedad, la pantalla en la que estás leyendo esto. Tus propios pensamientos. Todo va más profundo de lo que sabes. Suscríbete a Física Feynman y activa la campana. Cada video en este canal está construido para hacer exactamente lo que hizo este. Romper tus suposiciones. Derribar las explicaciones de dibujos animados que aprendiste en la escuela y reconstruir tu comprensión desde cero. De la forma en que la física realmente funciona. Tu suscripción mantiene este canal vivo.
Le dice al algoritmo que esto importa. Me ayuda a seguir haciendo estos videos en lugar de simplificar las cosas por clics. Y significa que más personas pueden ver el universo como realmente es. No simplificado, no cómodo, real. Suscríbete ahora. El próximo video podría destruir todo lo que crees saber. Nos vemos en el siguiente.